Continuamos en Claro y Directo América. Recuerda darle like al video si no lo has hecho. También suscríbete al canal y compártelo con tus allegados. Como les habíamos comentado, vamos también a estar ahondando sobre estas tensiones que aumentan en el Caribe, pero ya no solamente con Venezuela. Hemos visto cómo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha sido blanco de críticas y de ataques por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y qué implicaciones puede tener esto a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel político? Tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Bueno, todo eso lo vamos a estar conversando con nuestro invitado, a quien ya le doy la bienvenida. Él es Johan Herrera, analista político y militar. Bienvenido, Johan, ¿cómo estás? Esteban, es un gusto como siempre. Un gusto de verdad, bueno, conversar contigo. Hace rato que no teníamos la oportunidad de retomar estas conversaciones y con todo lo que está pasando, yo creo que es importante que la gente también entienda estas implicaciones. Johan, yo quiero que precisamente ahondemos en esto, ¿no? Porque todos hemos visto cómo Gustavo Petro vino acá a la ciudad de Nueva York, básicamente le dijo a los militares que se rebelaran. Eso fue a propósito de la sesión general de las Naciones Unidas. Posteriormente parece que ha defendido a Nicolás Maduro, aunque él dice que no lo está defendiendo, pero critica por completo lo que ha venido haciendo en el Caribe e incluso, bueno, rechaza cualquier intervención militar en caso de que Estados Unidos decida hacerla. Y quiero primero comenzar por cómo se han tomado este conflicto los colombianos. La gente está apoyando a Petro con esta supuesta firmeza que muestra ante Donald Trump, o más bien lo están criticando. Bueno, Esteban, primero que todo, Colombia tiene en este momento un estado político muy similar al de Estados Unidos, ¿no? Es una polarización en las ideologías políticas, o sea, ya la parte en el que la gente era un tanto, había personas de centro, ya no son tantas, las ideas empiezan a radicalizarse tanto de un lado como del otro. Entonces, en ese orden de ideas, literalmente cada encuesta de popularidad de Petro demuestra quiénes están a favor y quiénes en contra, y el país en este momento se encuentra entre un 65-70% que no está a favor de Petro versus un 30% más o menos, a veces fluctúa según la encuesta, que está a favor de Petro. En ese orden de ideas podemos decir que el 30%, o sea, el 25-30% de los colombianos aprueba lo que dice, hace Petro, que esa es su base votante, que son los fervientes admiradores de él, los que si él dice que los orines son dorados porque saben delicioso, entonces ellos van y se los toman, o sea, gente que solamente hace caso a su mesías político. Entonces, en ese caso y en ese orden de ideas, creo que pues ahí es donde está servida la respuesta. O sea, no, el pueblo colombiano, al igual que todos los pueblos del mundo, no es un pueblo que todos piensan igual. En su inmensa mayoría, pues la pobre popularidad de Petro demuestra que el pueblo colombiano ya no está con él y que pues obviamente no avala este tipo de ideas, ¿no? Sobre todo pues tomando en cuenta que Estados Unidos es el mayor socio económico de Colombia y que las acciones de Gustavo Petro están dinamitando una relación que era de mucha cordialidad y de mucha amistad muy intrínseca entre los dos países, y es no saber cómo reaccionar a las cosas, ¿no? No importa qué tan de izquierda uno sea. Por ejemplo, Boric en Chile es una persona que es muy de izquierda, pero es un tipo que sabe hacer política. Entonces el tipo realmente sabe expresarse, sabe decir sus ideas sin necesidad de meter a su país en problemas. Buen punto de partida porque de una u otra forma nos estás pintando esa imagen, ¿no? Por completo. Yo también quiero saber, Johan, cómo hubiese reaccionado la izquierda, específicamente Gustavo Petro, si va un mandatario de otro país a territorio colombiano, ¿no? A decirle a los militares que no sigan las órdenes del presidente, porque la izquierda se la pasa hablando de golpes de Estado, de intervencionismo, de imperialismo, pero al momento de ellos realmente tener acciones de este tipo, no dudan en hacerlo. Entonces también hablemos un poco de eso. ¿Qué hubiese pasado si llego yo, soy líder de otro país, voy a Colombia y le digo a los militares, no le hagan caso a Gustavo Petro? Pues fácil, lo mismo que está haciendo Donald Trump. Petro se hubiera puesto el grito en el aire, hubiera dicho que es un golpe de Estado, todo el victimismo de izquierda que vemos siempre en todo lado, que pobrecito yo, me quieren tumbar, es que es un complot internacional. Pues suponiendo dado el caso, yo asumo que por ese corte serían las palabras de Petro, si es que no está lo suficientemente derogado como para poder decir palabras que tengan sentido, ¿no? Entonces, pues vámonos a lo siguiente, o sea, Venezuela ha tomado injerencia en las elecciones de más de 20 países a nivel mundial. Bueno, no Venezuela, el régimen venezolano. Yo siempre hago esa diferenciación.
Una cosa son los venezolanos, el pueblo venezolano y lo que es Venezuela, y otra muy diferente, el régimen que se apoderó y se robó ese país. En ese orden de ideas, el régimen ha interferido en cualquier cantidad de elecciones a nivel mundial, lo mismo que hace Rusia, lo mismo que hace China, que toman su injerencia ya sea desde el punto de vista de la economía, poder político, poder militar, poder cultural, y utilizan cualquiera de ellos para interferir. Entre los escándalos de Gustavo Petro están la aceptación de dineros del cartel de los soles para su campaña electoral. Eso es algo que pues aquí en Colombia tristemente la justicia avanza al paso de un caracol, un poquitico a la vez, y no siempre llega a resultados buenos, pero pues eso se supone que está en investigación y justamente es parte de lo que el discurso de Donald Trump de calificar a Gustavo Petro de narcotraficante y ayudador de los narcotraficantes se trata. Sí está comprobado que el tipo recibió dineros en su campaña que superaron los topes de campaña. Eso ya es causal para una investigación muy fuerte y para cárcel. Y no contentos con eso, resulta que recibió dinero tanto de narcotraficantes colombianos como del cartel de los soles. De hecho, creo que fue directamente de Tarek, Tarek el Aizami, no, sino ese otro tipo, Tarek también, se confunden ellos dos. Mm, el caso es que él recibió los dineros, los utilizó en su campaña y pues para él entonces, ¿cómo vamos a meternos en las injerencias de otros países cuando él mismo es receptor de injerencias internacionales? Lo que sucede es que como son a su favor, entonces esas sí son buenas, esas están perfectamente bien porque pues lo favorecen a él, ¿no? Entonces es la típica doble moral y no triple moral y marrullas de toda la vida que vemos en la internacional socialista, ¿no? Que recordemos que esto no es un movimiento que es de cada país y no debe ser tratado como tal. Realmente la internacional socialista, aunque existe como tal el ente, refirámonos como tal a un conjunto global de organizaciones socialistas que se unen entre ellas, ¿no? Aquí en Latinoamérica la conocemos muy bien y cómo se comportó durante los últimos 10 años y cuántos gobiernos puso. Cosa que además me ha llamado la atención es que Petro ha dicho que, bueno, los militares colombianos van a estar a la orden de Venezuela en caso de que ocurra cualquier tipo de injerencia, por así decirlo, ¿no? Por parte de los Estados Unidos. Y quiero que justamente hablemos de las implicaciones geopolíticas, diplomáticas y económicas que esto puede tener. En primer lugar, ¿está Colombia en capacidad de tener algún tipo de respuesta contra el ejército más grande del mundo? En segundo lugar, ¿puede Colombia hacerle una guerra comercial a los Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha dicho que iba, todavía no lo ha hecho, ha sancionado solamente a Petro de su entorno, pero eventualmente está también esa carta de jugar a nivel comercial. Entonces, háblanos un poco de las verdaderas cartas que tiene Colombia para enfrentarse a Estados Unidos, si es que las tiene, y si no las tiene, ¿por qué Petro entonces habla con tanta valentía? Bueno, partamos de una base, ¿no? El señor Petro realmente no es una persona que sea muy consciente como tal de sus palabras. Esto puede deberse a lo que, pues, hasta el mismo Álvaro Leiva, uno de su propio corte político, denunció que el tipo abusa de sustancias, de licor. Entonces, el estado mental del señor realmente no da como para uno tratar de encontrarle una lógica real como para decir, ok, su modo de pensar va de A a B y luego a C. En realidad él empieza por C, luego por Z. Si tú te fijas en todas las entrevistas que le hacen, le preguntan una cosa y él termina hablando de la historia del pan chipcha o cualquier cosa. Debe tener siempre las palabras clave, ¿no? Ancestral, sinergia y todo ese tipo de cuestiones que tanto les gusta hablar, ¿no? Las keywords. Esas keywords tiene que siempre estarlas diciendo, pero más allá de eso, el tipo no hay un balance real. Al principio, las sanciones de Estados Unidos iban a ser contra el país, se iban a aumentar aranceles y se iba a empezar como tal, no una guerra comercial, porque una guerra comercial puede tener los Estados Unidos con China, con Colombia sería un aplastamiento comercial, literal. No hay el tiempo suficiente ni los mercados suficientes para abrir salida a los productos colombianos a tiempo como para que no se sienta fuertísimo el hecho de que Estados Unidos cierre sus mercados al país. Eventualmente se supera, eso pasó con Venezuela. Venezuela era un socio comercial extremadamente importante de Colombia y una vez que empezaron a suceder los choques entre Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez, todo esto quedó hasta ahí.
y ya no hubo para dónde sacar esas cosas. Eventualmente Colombia se recuperó y con el tiempo buscó los nuevos mercados hacia dónde sacar sus productos y pues hubo esa recuperación. Con lo que compra Estados Unidos tomaría mucho más tiempo porque compran mucho más, pero eventualmente también se puede dar. Lo que pasa es que no es cuestión de un año, 2 años, estamos hablando de una recuperación que tardaría 7, 10 años en darse, durante los cuales la economía colombiana se vería muy afectada. Por lo tanto, la idea de Trump y una intervención tanto del círculo de Álvaro Uribe como de la ANDI y algunos empresarios colombianos, que fue comunicarse con Marco Rubio y decirle, hombre, por favor, no sancione el país. Tristemente tenemos subido a este tipo que dice un montón de cosas y hace un montón de idioteces, pero pues él ya está por salir, por favor, no sancione el país, tome las acciones necesarias en contra de quien hizo las acciones. Por eso es que se agregó a la lista OFAC o la mejor conocida como lista Clinton, a Gustavo Petro y algunos de sus allegados, y según tengo entendido, se tiene el ánimo de extender esto a otros de sus allegados y familiares que también participan como testaferros y como agentes de operativos de Gustavo Petro. Eso quedó demostrado en las investigaciones que hizo la Fiscalía colombiana, donde se supo que tanto el hermano como el hijo participaban en la recaudación de fondos ilegales. Al parecer la esposa algo tiene que ver, pero es más como una figura de no política, sino mercantil. Es una ficha que se juega para que se vea bonita en ciertos ambientes. Eh, y hasta ahí creo que pues queda resuelta la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer Colombia contra Estados Unidos? Absolutamente nada. El poder militar colombiano, Colombia es un poder regional como tal. Por encima de Colombia en la región está Brasil, está Chile. eh, en cuanto a poder militar puro y duro, bruto, entonces, y ninguno de esos países, ni siquiera combinando los ejércitos de toda Latinoamérica, se le podría hacer frente al ejército de los Estados Unidos. Ahora, si hablamos de los grupos de combate que están ahora presentes en el Caribe, ¿se podría presentar alguna resistencia? Tal vez. ¿Serviría de algo? No realmente. ¿A largo plazo puede que los Estados Unidos lo logre? No, porque es exactamente el mismo escenario que sucedió en Afganistán y por el cual los Estados Unidos se vieron rendidos y se fueron de Afganistán, que es luchar una eterna guerra de guerrillas, que sucedería en Colombia. Todo país o todo ente que quiere invadir Colombia tiene que tomar en cuenta que este es un país que lleva, no demora en cumplir 100 años de guerra de guerrillas, de conflicto interno, lo cual nos ha vuelto muy buenos en ello. Entonces, usted puede tomarse Bogotá, puede tomarse Cartagena, puede tomarse las ciudades, pero se le va a volver un país invivible. Exactamente igual lo que pasó en Afganistán. Que si los militares están dispuestos a hacer lo que ordene Petro, hasta donde la Constitución dicta, él es el comandante en jefe. Sin embargo, también hay un llamado como a la cordura dentro de los mismos mandos militares a que si este tipo de órdenes estúpidas pues no se van a cumplir. Y una orden estúpida es como vamos a enfrentarnos a la primera potencia militar del mundo para defender a un dictador. Eso cae muy bien dentro de lo que es una orden totalmente absurda, estúpida, y creo que sería un causal totalmente amplio de destitución de Gustavo Petro como presidente, ¿no? El Congreso tranquilamente, y debería hacerlo, donde el tipo se atreva a ordenar semejante locura, debería el Congreso hacerlo. Es ridículo. Incluso él dio a entender que es que los colombianos nos vamos a los montes a pelear. Sí, en efecto, Colombia es muy bueno presentando este tipo de guerra asimétrica. Sin embargo, por más bueno que sea Colombia, nos vamos a tirar la vida todos, perfectamente pudiendo evitarlo volviendo al, a lo que teníamos antes con Estados Unidos, una relación comercial tranquila, una relación militar tranquila. Realmente Colombia con los Estados Unidos no tiene absolutamente ningún conflicto, simplemente éramos partners en cómo atender las cuestiones del narcotráfico. Estados Unidos simplemente se limitó a entregar un dinero y revisar que se utilizara para lo que se debía utilizar, erradicación de cultivos, cambio de cultivos. Entonces, no le veo realmente como que aquí los militares estén dispuestos a seguir a Gustavo Petro, no creo. Mucha de la oposición que tiene Gustavo Petro y de la más fuerte es justamente de militares que ya no son activos y tanto de la reserva que todos están en desacuerdo con él. Si tú quieres, puedes buscarlo. Ha habido marchas de la reserva del ejército, ha habido marchas de los militares retirados.
Incluso muchos de ellos se ven amparados bajo la bandera de este político de las PRIARI, por ejemplo, y por eso su campaña él ha sido firmes por la patria y hace el saludo militar y toda la cuestión, y es porque él tiene mucho aval de parte de los militares en Colombia, tanto activos como retirados, como los que están en reserva. Entonces yo dudo mucho que los militares accederían a tal locura, pero pues, hombre, el mundo es raro y puede que algunos, no creo, pero puede que alguno que otro general diga que sí lo va a hacer. Ahora también depende, porque pues en la cadena de mando no es algo inamovible. Si un general da una orden, depende de los coroneles empezar a ejecutar. Si aún así los coroneles deciden continuar con la orden, ahí ya se va a los mayores van a también entran dentro de la decisión de si obedecer o no obedecer una orden estúpida. Y yo creo que pues no, realmente no. Esa sería Eso es como mi sumamente opinión. importante, ¿no? Lo que estás mencionando ahí, Johan, porque de una u otra manera desmonta un ficticio que Gustavo Petro ha impulsado él mismo y yo creo que es importante también saber cuál es la perspectiva desde Colombia. Pero sumado a ello, yo te pregunté, bueno, por los colombianos si apoyaban o no a Petro, ahora por el tema de los militares y lo económico. ¿Cómo percibe el colombiano las acciones de Donald Trump? Este conflicto que justamente Donald Trump se fue de frente en contra de Petro. A propósito, también lo hizo previamente con Nicolás Maduro, que ha sido como el centro o el eje principal de este despliegue en el Caribe. El colombiano apoya lo que está haciendo Donald Trump, además tomando en cuenta lo que tú dijiste, Colombia y Estados Unidos nunca han tenido problemas, siempre han sido más bien los mejores amigos de la región. Ujú. A ver, acá hay una cuestión, un dicho colombiano que es al dos por uno, ¿no? La típica promoción en la panadería, deme la ñapas, o sea, algo muy colombiano. Aquí mucha gente habla de eso, de, hombre, ya que viene por Maduro, llévese a Petro de ñapa. Esa es literalmente la opinión del general de los colombianos. Sí, quiere una ñapa, llévese a Petro, hágale bien pueda. ¿Qué es lo que pasa? Y ya hablando un poquito ya, pues en serio, ¿no? Hay que respetar los canales institucionales y al hacerlo estamos asegurando que Gustavo Petro no pueda tomar una dinámica de Marte. Sino, créame que es mucha la gente que quiere bajar a Petro del poder. Sin embargo, ¿por qué no lo hacen? Y es porque en el momento en el que se baje forzosamente a Gustavo Petro del poder, va a empezar a suceder lo típico, ¿no? Lo que pasó con Allende en Chile, por ejemplo, cuando entonces todavía en los remanentes y dentro de 20, 30, 40 años van a haber muchachitos e idiotas como los hay hoy día y como los ha habido toda la vida que es que sacaron, él sí iba a cambiar el país, él sí iba a hacer. Entonces se generan un mártir, se le da más poder a algo que no lo debe tener y es que ya tenemos menos de un año de este tipo, menos de un año de este dolor de cabeza. Entonces, realmente lo mejor que se puede hacer es continuar con este tipo de acciones, que el Congreso siga frenando todo lo que pueda las acciones del tipo, las reformas del tipo, que ojalá que se suba, los primeros oficios que debe hacer ni siquiera son implementar sus propios planes de gobierno, sino es echar para atrás mucho de lo que hizo Petro. Entre ello, pues la carga impositiva colombiana que está aceleradísima, o sea, Petro es un amante del dirigismo francés, pero es que una cosa es cuando Charles de Gaulle, que pues obviamente es Charles de Gaulle, él optó por el dirigismo en Francia y dirigir su país como si fuera un ejército. A Charles de Gaulle le funcionó hasta más o menos los años 80, pero es que ni Petro es Charles de Gaulle, ni aquí se puede meter el dirigismo, ni Latinoamérica es Europa, o sea, son peras, manzanas, no. Y por más que él quiera que esto funcione así, o sea, usted no puede cobrar impuestos como si esto fuera un país europeo para obtener servicios de un país que está en vías de desarrollo. Es ridículo. Y muchísimo menos pues para todo lo que se ha visto en los escándalos de corrupción del gobierno Petro. Tanto que se quejaban que decían, no, es que la derecha roba mucho, cuando en Colombia nunca ha gobernado no ha habido un gobierno de derecha real. Acá lo máximo ha habido una centro casi derecha. Mm, entonces, no tiene sentido realmente. Has Hay que dicho, esperar que se sí. salga. Sí, sí, dime, concluye tus ideas. No, dejémoslas ahí, porque pues empieza como una diatriba y Sí.
Has dicho en varias oportunidades, Johan, que bueno, espérense solo un rato, ¿no? Que incluso Uribe, ese fue el mismo argumento que utilizó para que no sancionaran a todo el país. Tú acabas de decir, bueno, el dolor de cabeza se acaba en un año y acá quiero entonces pasar ya para ir finalizando a la política interna de Colombia. Tú hablas de que Gustavo Petro, bueno, tiene un 30% de aprobación y un 65, 70% de rechazo, sumado a lo que ya mencioné que fue el argumento que utilizó Uribe para evitar que sancionaran a todo el país. Sin embargo, el que rechacen a Petro no significa que van a votar por su contrincante, porque acá incluso en Estados Unidos pasa, no, que tal figura tiene un rechazo, pero resulta que rechazan más a sus contrincantes, ¿no? Háblanos de realmente cuál es la factibilidad de que el año que viene saquen a Petro a través de elecciones. ¿Existe realmente una oposición fortalecida lo suficientemente sólida para sacarlo vía elecciones? Y a tu juicio, ¿quién será la figura entonces que se va a encargar de ello? Hablar de figuras ahorita es muy temprano porque todavía se está empezando el balance de los pesos, ¿no? Entonces, pues sonó en un tiempo Vicky Dávila. Es que ahorita cualquier persona que le diga la verdad, te diga la verdad sobre el gobierno Petro, automáticamente se convierte en candidato presidencial. Todo el mundo que diga la verdad ya, "Ah, este es presidenciable, este también, entonces ahorita estamos llenos de candidatos presidenciales. Si usted se fija ahorita hay un montón de precandidatos que suenen con fuerza de pronto, en un tiempo sonó Vicky Dávila, su intención de voto bajó bastante cuando se lanzó de las Priella. Eh, Suenan otros que son políticos de absolutamente toda la vida, ¿no? Porque pues estamos hablando tanto Vicky Dávila como de las Priella son outsiders y el éxito que ha tenido Javier Milei en Argentina ha dado como un plus de empuje hacia los outsiders en otros países, ¿no? Entonces ya la gente empieza a ver con más recelo a los políticos de carrera y empieza a buscar ese outsider que de pronto puede ser la esperanza para algo nuevo, algo mejor, un cambio que tal vez sí se presente, ¿no? Mm, yo menciono esos dos y no los de los partidos porque con los partidos obtenemos siempre lo mismo, los partidos buscan su base política. Hay que esperar a que se equilibren las cargas, que se vayan quemando candidatos presidenciales a medida que va avanzando esto. En el momento en el que se presenten los candidatos presidenciales y pues ojalá en primera vuelta por lo menos quede alguno que le pueda dar a Petro la pelea, ¿no? Por la presidencia. No me atrevo a dar nombres realmente, no creo que los políticos de toda la vida o los partidos políticos de toda la vida tengan realmente mucha intención de voto porque es que realmente la gente sí está cansada de lo mismo de siempre, que fue lo que llevó a que Gustavo Petro se subiera a la presidencia. Era más, o sea, muchas personas no votaron por él porque creyeran en su proyecto, sino porque estaban cansadas de lo mismo de siempre. Tristemente acá la gente tiene dentro de su mentalidad eso de hablar de el pueblo, el pueblo, el pueblo, como si el pueblo fuera algo bueno o el pueblo fuera ese máximo que no puede tocarse cuando realmente el pueblo somos todos, el pueblo simplemente es un ente amorfo que no tiene ideología ni ton ni son, simplemente somos un grupo de ciudadanos bajo un conjunto que se llama constitución y ya. Pero, por ejemplo, ni todos quieren lo mismo, ni todos aspiran a lo mismo, ni trabajan igual para tener lo mismo. Entonces nunca se puede hablar realmente del pueblo como tal. Eh, a eso vamos es a que Colombia es un país que romantiza mucho esa idea del pueblo. Y cuando habla del pueblo, el pueblo siempre está bien, aunque sea el pueblo el que cuando le van a poner una multa de tránsito, el pueblo soborna al policía. Pero detesto al corrupto porque es político. Cuando el político roba, está mal, pero cuando el pueblo se roba una manzana en una tienda está bien porque es el pueblo y el pueblo tiene hambre y el pueblo tiene derecho. Entonces, es un conjunto de ideas que no está realmente bien organizado dentro de Colombia y por lo cual Colombia a veces llega a parecer un circo político porque las personas tristemente en Colombia, como siempre lo he dicho, son pasionales más no racionales. Entonces votan con el corazón pero no con la cabeza fría. Entonces, pues lo dicho, hay que esperar a ver qué sucede. Obviamente, pues hay que tener visas y maletas listas dado el caso, porque donde aquí vuelva a quedar Gustavo Petro o un gobierno de izquierda, eso se complica y yo no le veo futuro a Colombia. Entonces, toca salir de acá corriendo. Toca hacer lo que hizo la primera ola de venezolanos, los primeros que lograron irse de Venezuela para establecerse en otros países, que fue la primera ola migratoria bien recibida, ¿no? Porque ya después de esa viene la segunda ola, que es la que ya empiezan como que, uy, caramba, es bastante. Y luego sigue la tercera ola, que es la de, hey, esto ya está doliendo, es mucha gente, paren.
y luego la cuarta, quinta y sexta ola, que es en la que estamos ahora, casi la séptima ola de migración venezolana, que es la que ya todo el mundo no quiere, porque la gente que está llegando ya es la gente que de pronto tiene mañas, y la gente siempre pagan justos por pecadores, entonces porque uno roba culpan a todos, o porque uno hace algo malo culpan a todos, cuando realmente si todos los venezolanos fueran malos, como está la idea generalizada, o si todos los venezolanos fueran este ideario que se está generando en Latinoamérica y en el mundo con respecto a Venezuela, si eso fuera verdad, nosotros ya estaríamos invadidos y ya hubieran caído los países, porque es que estamos hablando de millones de migrantes. No estamos hablando de una migración pequeña, estamos hablando de una más grande que la del conflicto en Siria. Si la del conflicto en Siria, en Siria desestabilizó a Europa, la migración venezolana desestabilizó a toda Latinoamérica en su totalidad. Y si los venezolanos se organizaran a llegar a invadir un país, como se habla y como se dice, pues ese país cae, por simple y llanamente porque es un ejército completo. Entonces hay que tener las ideas bien pensadas, puestas en su sitio y como deben ser, ¿no? Entonces, si esto llega a suceder, hay que ser de la primera ola migratoria, que es la que siempre es bien recibida, nunca de las demás. Y pues bueno, esperar. Johan, y bueno, ¿cómo hacen a tu juicio, y ahora sí para finalizar, Johan, para evitar que se repita precisamente aquello que pasó con Rodolfo Hernández? Porque en su debido momento pasó el señor Rodolfo Hernández a segunda vuelta, las encuestadoras lo daban al principio a la cabeza y de la nada comenzó a bajar. O sea, ¿cómo uno evita que entonces Gustavo Petro, a pesar de tener el rechazo que tiene, se mantenga, por mucho de que parezca hoy que, bueno, cualquier persona, hasta una piedra lo puede vencer, ¿no? Bueno, en el caso de Rodolfo Hernández, él ya era un político corrupto conocido, ya tenía varios escándalos de corrupción de cuando estuvo sus puestos anteriores, ¿no? Entonces, eso jugó muy en su contra. Lo segundo es que, pues, obviamente al principio estaban enfrentados Gustavo Petro versus Hernández en condiciones similares, lo cual se rompe cuando empiezan las captaciones de dinero ilegal de las que estábamos hablando hace un rato. Esto es lo que aquí en Colombia se conoce como el pacto de la picota, porque es el hermano de Gustavo Petro va a la cárcel picota y en la picota es donde se reúne con muchos narcotraficantes que están ahí presos, muchos políticos que están ahí presos, figuras de peso dentro de Colombia que aunque estén en la cárcel, tristemente debido a la corrupción carcelaria en Colombia, aún tienen muchísimo poder afuera y ellos pueden mover tanto su dinero, sus fichas como se les antoje. Por lo tanto, Gustavo Petro empieza a recibir un montón de dinero de, de carteles de la droga y de personajes de muy pésima reputación colombiana. Ahí es donde empieza a igualarse la cosa entre Gustavo Petro y Hernández. Y el golpe final lo da Maduro con el apoyo del cartel de los soles, ¿no? Ahí ya el golpe final lo pone él, que es la injerencia de la que estamos hablando ahorita, la injerencia venezolana dentro de Colombia. Ese fue el golpe que terminó de hundir las elecciones y por eso perdió Hernández. Realmente si Hernández hubiera quedado, tristemente seguíamos nosotros con ese tema del tal estallido social que se dio, que no fue más que pues un montón de protestas organizadas, como se está demostrando ahorita que como Gustavo Petro está perdiendo apoyo, se están generando un montón de estas nuevas pseudo protestas, que el pueblo se emberracó, otra vez volvemos al tema del pueblo. No hay ningún pueblo berraco, hay grupos focales muy de izquierda que salen a hacer desmanes para generar la sensación de temor dentro del votante para que el votante diga, uy, es que si no votamos por Petro nos van a quemar el país. Eso es lo que se está pretendiendo en este momento y lo que están haciendo los alfiles de Petro. No me refiero directamente a Petro, porque Petro, pues como ya lo habíamos dicho, es un tipo que está muy sumido dentro de su consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, y dentro de su vida loca a lo Ricky Martin. Entonces, pues bueno, ahí habrá que esperar a ver cómo se empieza a desenvolver esto. Lo que sí es pues mi recomendación, si uno es colombiano, es tenga su visa lista y haya investigado de antemano qué países son favorables para el tipo de persona que es usted, para poder migrar, dado el caso de que otra vez que un gobierno de izquierda, porque a diferencia de Venezuela, Colombia no es un país petrolero, ergo no tiene plata para que la izquierda pueda coger y gastar y tener contentos a todos al principio, lo que siempre pasa. Se gastan los ahorros y cuando ya no quedan los ahorros, entra la situación en la que está Venezuela. Entonces es por eso que al principio todos los regímenes socialistas quedan bien. Tú te robas todo, en este caso Petro se está robando las pensiones de los colombianos para seguir comprando los votos con generar goodwill y ese goodwill se genera a partir de gasto estatal. Entonces, pues lo dicho, yo
prefiero mantenerme un poquito al margen. Si quieres, después hablamos de esto por ahí en unos meses, a ver cómo ha evolucionado el asunto. Por ahora sé que está sonando, por ejemplo, en la parte más conservadora de Colombia, no hablemos de derecha colombiana, sino de Colombia conservadora. Dentro de esa parte conservadora colombiana, que es muy favorable hacia los militares, suena muy fuerte Abelardo de la Espriella. Vicky Dávila ha perdido un montón de votos y pues es que lo he dicho, que suenen de otros lados realmente a mí ni me convencen ni los veo y siento yo que de las Espriella es un candidato muy fuerte en ese momento. Hay muchas encuestas que lo dan que si se enfrentara contra Gustavo Petro ya mismo, de las Espriella estaría ganando más o menos como con un 65% a 50% de los votos, dependiendo de la encuesta. Entonces, pues también sabemos que las encuestas muchas veces pues, no reflejan la realidad. Es un tanteo, ¿no? Es como coger y acercarse un poquito a la sopa a ver si está caliente, pero nunca consiste en tomarse la sopa a ver qué tal está. Eso es una encuesta. Sí, totalmente, Johan. Esperemos por el bien de Colombia, por el bien de los colombianos, sobre todo, que no les tome eventualmente, o que no les toque, mejor dicho, eventualmente tomar esa decisión de emigrar, como tú dices, bueno, como nos pasó a millones de venezolanos, Realmente y no que por el creo. bien de Colombia escojan bien. ¿Qué Sí, ibas a si me decir? permites un paréntesis, ahí Sí, mucho de lo que está sucediendo en Venezuela a nosotros nos interesa muchísimo, porque en el momento en el que caiga el régimen en Venezuela, acá se acaba mucha de la injerencia que ha habido del régimen en Latinoamérica. Si cae Venezuela, primero, Colombia se salva, Cuba se joroba y Nicaragua ni hablar. Lo mismo la injerencia que tenían sobre Bolivia, que la ha mantenido desestabilizada durante tanto tiempo, se va de lleno y pues hombre, serían excelentes noticias para Latinoamérica, sería como erradicar un cáncer para toda la región. Y sí, pues sí. podrían volver Y a es su que yo, país, muchos venezolanos, qué rico. y a ver, yo acá he dicho en varias oportunidades eso. Se habla de Cuba como el autor, ¿no? De todo este desastre del Foro de Sao Paulo y lo que conocemos, pero Sí, Venezuela siempre ha sido la billetera. Y eso también hay que decirlo. De verdad exacto, que te agradezco mucho, de Sugar Johan, Daddy. por... Ujú. Sí, exactamente. Te agradezco por habernos acompañado acá en Claro y Directo América. Muchas gracias. Un abrazo, Esteban, muchísimas gracias. Bueno, era Johan Herrera, analista político y militar, acá en Claro y Directo América.